la primera carta a Pedro, en el capítulo 5, versículo 3. Leo para ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Gracias, Señor, por esta tu bendita palabra, y a través de ella háblanos, exhórtanos, consuélanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana el Señor quiere hablarnos a través de esta carta a Pedro como una instrucción clave, específicamente para el liderazgo cristiano, centrada en la humildad y la integridad. El apóstol Pedro exhorta a los ancianos, es decir, a los líderes espirituales, a dirigir no mediante la fuerza o el control, sino mediante la influencia del carácter. Y el Señor me inquietaba para hablar precisamente, no específicamente como líderes, sino como trayendo esta palabra a la autoridad en el hogar, en la familia. Porque en esta carta Pablo enseña a los líderes de la iglesia a no ser tiranos ni a dominar, sino a ser ejemplo para la grey, para el rebaño de Dios, sirviendo voluntariamente, con gozo, no por obligación ni por dinero, cuidando a las personas que les han sido confiadas con amor y humildad, como un pastor guía a sus ovejas, inspirando a otros a seguir ese buen ejemplo en Cristo. Así que cuando arranca este versículo, lo primero que dice es: no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado o los que han sido confiados. Una de las cosas que Pedro les insta a ellos es que los líderes o los que están por cabeza en un lugar no deben ejercer su autoridad como amos o como tiranos, sino como guías amorosos. Muchas veces el estar puesto por cabeza ha sido malentendido, ha sido mal administrado. Muchas veces nos hacen creer que estar por cabeza o por autoridad es sentirnos dueños de las personas. Es sentirnos que somos dueños de su pasado, de su presente y aún de su futuro, de su conciencia, aún de lo más profundo de su ser. Y el Señor no aprueba esta manera de administrar la autoridad. Llámese padres, madres, hijos, hermanos, llámense líderes espirituales, llámense pastores, llámense jefes. La autoridad Dios nunca la ha dado para colocar a nadie en esclavitud bajo el dominio de alguien más. Jamás Dios lo entregó con ese propósito. Y lo primero que resalta Pedro en esta carta es no dominar, no sentirse dueño de. No han sido colocados por autoridad para que sean amos y señores de nadie o tiranos, sino para que sean guías de los que han sido colocados en sus manos, de los que han sido confiados a vuestro cuidado. Y muchas veces esta palabra es malentendida porque algunos han asumido el rol de la autoridad de una manera autoritaria, porque yo quiero, porque a mí me parece, porque yo soy el que mando, porque yo soy la cabeza, porque yo soy el jefe, porque yo soy el pastor, porque yo soy la mamá, porque yo soy el papá. El que está puesto por autoridad tiene que reflexionar es que un día dará cuenta a Dios de la autoridad, sea poca o mucha, que Dios le haya entregado, y qué hizo con las personas que le fueron colocadas en sus manos para ejercer dicha autoridad. Pedro advierte
contra ese liderazgo autoritario, tiránico. Los líderes no deben actuar como dueños ni amos de las personas que Dios les ha confiado. Aún en la misma Iglesia de Jesucristo se está viendo esto. Un rol incorrecto de la autoridad. El término griego implica no abusar del poder ni manipular a las personas para beneficio propio. Muchas veces vamos a encontrar eso aún en medio de nuestras propias familias. El haber sido por autoridad, entonces me da el derecho de manipular de una manera tóxica el cariño, el amor, el respeto, a cambio de... Dios no se agrada de esa manera de ejercer la autoridad, porque de hecho Dios no utiliza su autoridad de esta manera. Si Él quisiese, pudiese obligarnos como dueño y creador de todas las cosas a hacer lo que bien le pareciere y ya. Pero bendito y alabado sea el nombre del Señor, que en su perfecta sabiduría Dios le da inclusive a los hombres un libre albedrío para que ellos puedan decidir qué hacer, cómo hacerlo, qué pensar, qué decidir. Porque al final del tiempo se quedarán con Él los que realmente le amaron con todo su corazón, pero voluntariamente, no a la fuerza, no por amenaza, no por autoritarismo. El amor no se obliga, el respeto se gana. Y en esta carta de Pedro, habla específicamente sobre eso. No podemos tomar la autoridad para manipular, para decir todo lo que he hecho lo he hecho excelentemente bien y no tengo por qué reflexionar sobre mis acciones, ni mis decisiones, ni mis emociones. Amados hermanos, somos seres humanos, los unos y los otros. Sea el lugar donde Dios nos haya colocado, somos seres imperfectos. Por eso la palabra del Señor enseña que tenemos que tener la mirada en el autor y consumador de la fe. Porque ciertamente todo ser humano va a fallar. No importa en el lugar de autoridad donde haya sido colocado. Todos de una u otra manera, de pensamiento, de palabra, por hacer o por dejar de hacer. De una u otra manera vamos a fallar. Nos vamos a equivocar, seguramente tomaremos decisiones incorrectas, posturas. Pero en medio de todo, lo más maravilloso es cuando no olvidamos que como seres humanos estamos todo el tiempo en aprendizaje delante del Señor. No importa si Dios nos colocó como autoridad, estamos en esa escuela de Dios. Dispuestos, así debe estar nuestro corazón, dispuestos a ser enseñados, a ser corregidos, a ser evaluados. Porque la voluntad de Dios es que hagamos su voluntad para que nos vaya bien, para que las promesas que están destinadas para nosotros a través de su escritura sean cumplidas y no sean fallidas, no por la eficacia de la palabra en sí misma, sino por la negligencia y la dureza del corazón del hombre. Dios nos demanda de que no debemos ejercer la autoridad de esta manera. Inclusive a los padres les dice: no exasperéis a vuestros hijos, porque sabían que muchas veces se iban a cometer este tipo de errores. Y a veces el estar en autoridad nos hace creer que podemos hacer cualquier cosa en contra o a favor de los que están a nuestro cargo. Y es algo que Dios está evaluando cada día de nuestras vidas. Es algo que Dios nos pedirá cuenta un día. Porque esa no fue la motivación de Dios, que nosotros, a nuestro parecer, hiciéramos con las personas lo que quisiéramos. Ni siquiera como líderes espirituales, ni como pastores. Dios está volviéndonos esta página
este versículo para decirnos, no por fuerza, y mucho menos por ganancia deshonesta, para sacar algún favor. El servicio no debe ser por obligación, por coacción, ni buscando el beneficio personal o dinero, sino de un corazón dispuesto y alegre. Todo el que ha sido puesto por autoridad ha sido puesto por Dios. Sí, claro que lo enseña la palabra, pero también daremos cuenta de cada decisión. No podemos permitirnos culpar a los demás de lo que estaba a nuestro cargo. Echar el agua sucia sobre alguien más cuando era nuestro deber. Debemos aprender que así como nos gusta ejercer la autoridad, también asumir las responsabilidades que ella demandan de nosotros como autoridades. Es muy fácil lavarse las manos y decir, la culpa es de este, la culpa es de aquel, pero ¿qué fue lo que hice como autoridad? ¿Qué fue lo que permití? ¿Cuáles fueron las decisiones acertadas o equivocadas que tomé, que desataron situaciones, no solamente en mi vida, sino en las de los demás? Las autoridades están puestas por Dios no como algo infalible, algo que no se equivoca, algo que está exento de error. Jamás podemos verlo desde ese punto de vista. Porque todo lo que está bajo el sol tiene que ser evaluado por esta palabra, tiene que ser pesado por ella, tiene que ser aprobado por Dios. Y habrán comportamientos y habrán decisiones y habrán acciones que Dios dirá, no la apruebo, no estoy en aprobación a esa decisión. Y como autoridades tenemos que tener también la capacidad de asumir las consecuencias de cada decisión que como autoridad en algún momento de nuestra vida permitimos, tomamos. Ser autoridad no es simplemente espavonearse de ella, es mucho más allá, va mucho más allá. Tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. Tenemos una gran responsabilidad de aquel que fue quien nos llamó, quien nos aprobó, quien nos colocó en ese lugar. Así que no como teniendo señorío, no somos dueños de nadie. Ni siquiera una madre puede decir, porque tuve 9 meses un hijo en mi vientre, soy dueño de él. Es una aberración. El dueño de la vida es Dios. El dueño de cada ser humano es el Señor. Somos simples instrumentos en las manos de Dios. Y claro que cada persona debe estar bajo autoridad para que su vida no llegue al descontrol. Pero eso no nos hace dueños de nadie, ni amos, ni ejercer señorío sobre ninguna persona. Hay personas que no han entendido el ciclo de la vida, cómo el Creador estableció las cosas y cuál fue su motivación. La palabra lo enseña. Y aquí lo está diciendo el libro, la carta de Pablo, en el capítulo 5, versículo 3. Tiene que ser centrada en la humildad, en la integridad. Dice que los jefes deben ser justos, deben ser sabios, no con ganancias deshonestas. Hay personas que creen que todo lo que hacen en la vida no tendrá una consecuencia, no tendrá un pago. Amado hermano, la vida no se va a quedar con nada. Todo lo que haga, sea bien o sea mal, tendrá su paga a favor o en contra de tu vida. Y lo verás delante de tus ojos y te darás cuenta que toda acción que no conviene te traerá unas consecuencias. Porque hay un Dios que todo lo rige. Hay un Dios que está puesto sobre toda autoridad. No hay ninguna autoridad colocada en la tierra sobre la autoridad de Dios. Por eso Él colocó personas al cuidado de otras personas. No para que se enseñorearan, no para que los pisotearan, no para que hicieran lo que bien les pareciese con sus vidas.
Y hay gente creyendo, aún siendo cristiana, que esa es la manera como a Dios le agrada. Aún ejerciendo liderazgo de esta manera. Y se refiere a que el rebaño que ha sido asignado a un líder bajo una autoridad de Dios no ha sido para él como tal, ha sido para el mismo Dios. Hay gente que quiere enseñorearse de los pensamientos, de todo, de una persona. El único dueño de los hombres es Dios. Nosotros estamos como guías. Sea la autoridad que Dios nos haya dado, en el rango que nos haya dado sobre otra vida. Y la misma palabra lo enseña. Las naciones lo harán de esa manera. Se creerán amos y creerán llamar a otros en esclavitud. Pero en nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, no puede ser este nuestro pensamiento. Seamos padres, seamos hijos, seamos hermanos, seamos jefes, seamos líderes espirituales, lo que usted diga que es. Dios no te colocó a nadie bajo tu autoridad para que hicieras con esa vida lo que bien te pareciere. Aún ellos teniendo su propio pensamiento, sus propios sentimientos, como guías, tenemos que persuadirlos a buscar el camino correcto. El camino que agrada a Dios, lo que enseña la palabra. A veces es difícil distinguir la línea, porque entre más cercana sea la persona, nos cuesta respetar a la otra persona. Y aquí ninguno fue diseñado para pasar por encima de la vida de nadie más. Lo que Dios te entregó no te lo entregó con el motivo de que pases por encima de nadie. Ni siquiera de tus propios hijos, ni siquiera de tus ovejas, ni siquiera de tus empleados, ni siquiera de nadie que esté bajo tu autoridad. Pedro aclara y termina este versículo, sino siendo ejemplos a la grey. El modelo bíblico de liderazgo es la ejemplaridad, es ser ejemplo, es mostrar con la vida propia cómo debe vivirse. En lugar de dar órdenes, en lugar de colocar simplemente reglas, prohibiciones, desde una posición de superioridad. El líder debe caminar delante del rebaño, mostrando con su propia vida cómo seguir a Cristo. Hay padres que quieren que sus hijos sean algo que ellos nunca han sido ejemplo. Nunca te van a creer, no lo van a hacer. Porque primeramente el ejemplo lo deben ver en tu vida. Si tú mientes, si tú no eres honesto, si no eres íntegro, si eres una cosa en la calle y otra cosa en tu casa, si siempre estás en discordia con los demás, si tienes el chisme en tu boca, no puedes tener autoridad sobre lo que tú no has mostrado ejemplo. La autoridad no es simplemente para decir yo soy el que mando, sino para decir yo soy ejemplo de. Es para eso que Dios lo diseñó, para que otros encontraran claro el camino que debían seguir. Así que cuando se ejerce la autoridad, no tendrán que reprocharte porque han visto en ti el claro camino de lo que es el ejemplo de vida. Siendo ejemplos de la grey. Y no lo estamos aplicando solamente en la vida cristiana, lo estamos aplicando en todas las facetas de la vida. Porque muchos están por autoridad. Y discriminan, humillan a los demás en algo que ni ellos son capaces de practicar, que ellos son capaces de mostrar como ejemplo. Usted puede amar inclusive los que están por autoridad, pero sus ojos nunca deben cerrarse a lo que es correcto delante del Señor. Tus ojos nunca deben cerrarse para hacer lo que a Dios le agrada y decir esto es aprobado por el Señor.
siendo ejemplos con su propia vida. Por eso Dios nos manda a servir voluntariamente, con ánimo, con amor, no por obligación, no por ganancia, para recibir esa corona de gloria. Porque, ¿sabes? Si el mismo Dios deja personas asignadas en la tierra para ejercer una autoridad, es para que ellos enseñen a los que están bajo su cuidado la manera correcta de hacer las cosas, para que ellos a su vez, cuando ya tengan la capacidad y también estén por autoridad, también lleven ese bienestar de ser ejemplo a los que están a su alrededor. Por eso lo dice el Señor: guiar con el ejemplo, la forma más efectiva de liderazgo, de ejercer tu autoridad donde quiera que estés colocado, como padre, como madre, como jefe, como líder espiritual, como usted me diga que está colocado en algún lugar, es vivir lo que se predica. Muchas veces somos muy elocuentes delante de un altar y delante de un micrófono, pero no vivimos lo que hablamos. Se oye bonito, se oye elocuente, se oye agradable, pero a la hora de ver el amor, a la hora de ver la paz, a la hora de ver la coinonía, no la ves. No son modelos de fe, ni de humildad, ni de servicio a los demás. Así que esa autoridad ha sido fallida delante de Dios, porque Dios la colocó como una ayuda en la tierra para que le sirviera a otros de parte de Él. Por eso Él demanda que se debe apacentar con amor. Y claro que tiene que haber la corrección, pero siempre tiene que haber el amor. Así como similar a un pastor cuida a sus ovejas, se debe cuidar con ternura, con amor, con dedicación, con gratitud a Dios, con esfuerzo, porque no será fácil, porque hay diferentes caracteres. Así como hay diferentes hijos, no todos son iguales, no todos van a tener la misma reacción, no todos tienen el mismo pensamiento, no todos tienen la misma capacidad. Y si estás colocado por autoridad, tienes que aprenderlo para que no mates, para que no pisotees lo que Dios te ha colocado en tus manos. Y no después lavarnos las manos y decir, no, es culpa de... Pero siempre Dios va a juzgar desde sobre quién fue colocada la autoridad. Nunca va a empezar su juicio en las manos de aquellos que estaban bajo autoridad, sino sobre los que estaban en autoridad. Así que seamos claros con los diseños de Dios. En esta mañana, el Señor quiere que organicemos nuestra vida y nuestros pensamientos, porque a veces estamos en la vida creyendo de la manera equivocada. Y Dios deja todo claro en su palabra. Todo lo deja claro el Señor.